Vamos a mencionar arriba, pero nos la pasamos muy bien ayer. Y seguimos con la serie del Espíritu Santo y el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que, como todos ustedes saben, ha causado mucha controversia. ¿Qué cosa no ha causado controversia en las iglesias cristianas? Porque las diferentes denominaciones enseñan diferentes cosas. Y el asunto es quién interpreta mejor la Biblia, lo más exegéticamente posible para saber, ¿verdad? Porque en todas las iglesias que te van a decir, pues la Biblia dice esto, bueno, eso es lo que usted dice que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es importante esto. Le pido que abra su Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo, así se llama el libro originalmente, Hechos de los Apóstoles y del Espíritu Santo. Y aquí encontramos varias cosas: el nacimiento de la iglesia, y también se registra el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo que ocurrió en el nacimiento de esta iglesia, ¿verdad? Y nada más para mencionarles, los diferentes grupos cristianos mantienen diferentes perspectivas de este capítulo 2. Le voy a dar algunas y voy a hacer mención de varias cosas porque es importante. Le digo las que tienen y las que usan, que la evidencia de tener al Espíritu Santo es hablar en lenguas. O sea que si no hablas en lenguas, ¿qué cosa? No tienes al Espíritu Santo. Que el bautismo del Espíritu Santo, esta es otra, es una experiencia posterior a la conversión. O sea que primero recibes a Cristo y luego viene otra experiencia que, por cierto, le llaman la segunda bendición. La segunda bendición. Que tener el bautismo del Espíritu Santo es pertenecer a un grupo élite de gente que tiene más poder que los otros cristianos. Fíjense todas las cosas que se manejan, ¿verdad? Entonces, y nosotros decimos que cuando estamos hablando de estos temas, recuerden que nosotros no decimos, nosotros creemos en toda la Biblia absolutamente, porque hay grupos cristianos, denominaciones cesacionistas. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Esta gente cree que los dones ya cesaron. Son gente conservadora, tradicional, que no los justifico, pero hasta cierto punto se espantaron porque en los 50, en el neopentecostalismo moderno, había iglesias cristianas donde entrabas y ni el circo Ataide, estaba grueso, Entonces dijeron, no, nosotros no queremos caer ahí, y se fueron al otro extremo y se cerraron al mover del Espíritu Santo, y nosotros no estamos ahí nunca, ¿verdad? Estamos abiertos, pero siempre tratando de identificar si hay falsificaciones o si son movimientos basados en la carne, que mucha gente va a estar ahí, ¿verdad? Bueno, entonces la muerte y resurrección de Cristo da lugar al envío del Espíritu Santo. O sea, Cristo asciende, perfecto, lleva todo al Padre, y el Padre, en respuesta a esa promesa, envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús tenía que regresar al Padre antes que el Espíritu pudiera ser enviado. Usted encuentra la ascensión de Jesús en el capítulo 1, cuando los apóstoles dicen, ven cómo se va, y los ángeles que se aparecen dicen, ¿qué están viendo? Este mismo Jesús que ven que se está yendo, va a regresar en su segunda venida. Hay muchas promesas de la segunda venida, ¿verdad? Entonces, aquí en este capítulo que vamos a estudiar hoy, nace la iglesia, y recuerden que y ahí sí quisiera oír comentarios, ¿cuáles son los símbolos o las figuras más, ¿cómo puedo decir?, que más representan a la iglesia? ¿Qué símbolos o figuras se usan en la Biblia para representar la iglesia? ¿Perdón? ¿El pez? No, para nada. El pez,
que tú ves así cruzadito y en los carros, indica que ahí va un cristiano. ¿Qué símbolos o figuras, ponga atención, representan a la iglesia? ¿Cristianismo? ¿No la iglesia? ¿Qué pasó? Un cuerpo. La iglesia es un cuerpo, ¿se acuerda? Se usa el cuerpo para, 1 Corintios 12, Romanos 12, se usa un cuerpo para decir la iglesia es un cuerpo y los miembros, los dedos, las manos, todos somos ¿quiénes? Nosotros. ¿Y quién es la cabeza? Ahí está, todo eso está ahí. Entonces, en ese cuerpo, obviamente Dios dota de capacidades a los creyentes y se llaman dones espirituales. Para que esa gente con esos dones funcionen dentro del cuerpo y edifiquen la iglesia y pueda la iglesia funcionar de la manera más sana. Es muy importante que cada uno identifique o descubra con qué don lo ha provisto el Señor para poder ayudar, porque los dones son para edificar a los demás y bendecir a la iglesia, no para que soy jefe, pues no, ¿verdad? Entonces, se nos da una analogía como un cuerpo para poder comprender la iglesia y habla de que todos juntos somos parte de este cuerpo, somos el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, algo muy importante, si usted recibió ya a Cristo, usted tiene al Espíritu Santo. No existe algo como recibir a Cristo, ser cristiano y no tener el Espíritu Santo. Esa es una aberración, no puede ser. Cuando usted le entrega su vida a Jesús y verdaderamente hay un nuevo nacimiento, y no fue nada más de palabra y fue un acto de su voluntad, y de veras quiere, es parte ya del cuerpo de Cristo, tiene forzosamente el Espíritu Santo, ya mora dentro de usted. Esto es importantísimo, Todos los cristianos poseemos al Espíritu Santo, Él vive en nosotros, ¿verdad? Así es que, repito, en Hechos 2 vemos este hecho histórico, fascinante, milagroso, y repito, aquí se da el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a leer los primeros 13 versos. ¿Quién me lo lee fuerte, por favor? Hechos 2, del 1 al 13, por favor. Y los demás ponemos atención. Hasta le paso el micrófono, órale. ¿Quién lo va a leer? No todos al mismo tiempo, Pues está con sus hojas. Vas, Carlitos, por andar hablando. Del 1 al 13. Bien. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y Asia, en Frigia y Pánfila,
en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos unánimes y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. ¿No dice el 12, Carito, estaban todos atónitos? ¿Atónitos? ¿Y qué dije? Unánimes, está bien, está bien, atónitos y perplejos, está bien, échame el micrófono. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, aquí vemos varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, hay un estruendo. Este es una manifestación de ¿qué? Del oído, ¿verdad? O sea, se oyó un estruendo. Ahí dice que se oyó un estruendo que vino del cielo como de un viento recio que soplaba. Y luego fíjense bien, y aquí está el error de la gente que dice que, para que vean que enseñamos todo, los que dicen que no existen las lenguas, pues aquí está. Y dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cómo supieron ellos esto? ¿Cómo supieron que había lenguas repartidas como de fuego? No, antes de eso vieron. Ahí dice las lenguas como de fuego. Ya después viene, sí, aquí está, mira. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿verdad? Y comenzaron, ahí sí ya, a hablar en otras lenguas, según el Espíritu en su soberanía les daba que hablasen. Y entonces viene una explicación muy importante, y dice que había, porque habían venido a la fiesta, y que había gente de todas esas regiones que no voy a repetir, pero dice partos, medos, elamitas, de Frigia, de Panfilio, de Egipto. Cada uno hablaba diferentes idiomas o lenguajes. Y es increíble que dicen todos ellos, los que estaban escuchando, toda esta gente de todas estas 15 o 20 regiones, que les oían hablar ¿en qué? En su idioma. Pregunta, bola de fuego, ¿es el oído que oían ellos o verdaderamente quienes estaban hablando en esos idiomas? ¿Y cómo le hacía alguien para estar hablando en 20 idiomas diferentes o 15? ¿Verdad? Y atónitos decían, ¿qué no son galileos? ¿Qué no son judíos estos que están hablando? ¿Cómo pues les oímos hablar en nuestra propia lengua? Imagínense. Todos les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Y otros, los burladores, decían, están borrachos, están llenos de mosto, porque oían estos diferentes lenguajes, o lo que se conoce como glosolalia, ¿verdad? Increíble lo que está sucediendo aquí, pero aquí hay algo muy importante que no podemos perder de vista. ¿Cuál es el propósito de Dios en hacer esto? Ponga mucha atención. ¿Cuál es el propósito de Dios? A ver, por favor, interprete lo que voy a decir. Karamacataraguatu sumurupu para tachapa. ¿Qué dije? Karamakaratacatahuashabatapuku. ¿Qué dije? Pues no, ni yo. Entonces hay un propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito de Dios? O le hablo en chino, Guamuen y Cuart Tampin Poncho y Arsan Sushu Ulioshipa. Exactamente. Lo hizo Dios para que escucharan el evangelio toda esa gente. Fíjate.
Y en las iglesias actuales tú oyes y vas, y en algunos lugares, y de ninguna manera estamos criticando, en los medios pentecostales y carismáticos, que es donde más se da esto, tú vas y en algunos de estos lugares hay sonidos guturales que nadie sabe, nadie entiende y son muchos a la vez, y la gente solo dice, pues es el Espíritu Santo hablando. ¿Y qué dijo? Y 1 Corintios 14 dice claramente, escucha, ¿cómo puede decir amén tu hermano si no entendió nada? Y pone el ejemplo de una trompeta también. Yo entrené, viví en el Comité Olímpico Mexicano, nos concentraban varias veces, y el Comité Olímpico Mexicano está junto a Defensa Nacional. Ahí atrásito, entonces a las 5 de la mañana, todos los días, la trompeta, que los despierta, y que son buenísimos los soldados para la trompeta. Imagínate si un soldado que conoce ese sonido de esa trompeta y lo que es y sabe lo que quiere decir, imagínate que empieza a oír ta tara ta tarararararara, ta tara ta tarararararara. Pues dice, ¿qué es esto? Esa es la de Tom y Jerry, ¿verdad? No es posible. No es posible. Y dice así Pablo en 1 Corintios 14, corrigiendo a los corintios, no pueden estar usando este don desordenadamente, porque entonces no hay edificación. Eso es lo que nosotros enseñamos y predicamos, y lo repito porque es importante que lo hagamos. Cuidado con los movimientos nacidos en la carne, cuidado con las falsificaciones, cuidado con los extremos que no son bíblicos, cuidado con todas esas cosas. Entonces el propósito de Dios es que conocieran el Evangelio de Jesús, que conocieran el Evangelio de Jesús toda esa gente, y por eso permite que en este evento histórico de Hechos 2, toda esta gente escuchara en su propia lengua. Si fue una manifestación milagrosa del oído o de la boca, no lo sabemos, pero escucharon en su propia lengua quién era Jesús y todo eso, ¿verdad? Esto es importante. Entonces, esto se lleva a cabo ¿en qué día? ¿Cómo se llama en la Biblia? Pentecostés, el día de Pentecostés. ¿De dónde sale este término Pentecostés? Los estoy empujando para que empiecen ¿de dónde sale este término Pentecostés? Penta 50. El día de Pentecostés 50 está en Levítico. Y es la fiesta de las primicias. Ponga atención porque todos son símbolos y tienen estas primicias que están desde antes y que señalaban siempre a lo que iba a venir con Cristo. Esta fiesta de las primicias, ponga mucha atención. Surgen los primeros que reciben al Espíritu Santo en el día 50, después de la resurrección, ¿verdad? Y repito, todo esto representa el nacimiento de la iglesia. O sea, los convertidos en ese primer día que se predica el Evangelio son los frutos de la cosecha y son las primicias. Los primeros frutos, la fiesta de los primeros frutos, exactamente. Que todos los judíos siguen, adelante Víctor, que todos los judíos siguen celebrando, Entonces en ese momento que se derrama el Espíritu Santo sobre ellos, ahí es un nuevo nacimiento de ellos también. Exactamente. Es la regeneración de todos los apóstoles. Exactamente, o sea, la conversión es un solo hecho, porque repito, lo han distorsionado y han dicho cosas como que primero recibes aquí Cristo y después el bautismo del Espíritu Santo, y generalmente quien enseña eso está diciendo que después en ese bautismo del Espíritu Santo hay una manifestación mística donde empiezas a hablar en lenguas. Esto lo creen muchos grupos. Otros le llaman la segunda bendición. Esto nace de Canadá en los 80, la segunda bendición. O sea, recibes a Cristo y luego viene otra bendición. Hay quien dice, son frenos de poder. Todos tienen frenos, pero los que tienen el bautismo del Espíritu Santo, frenos de poder. O sea, un poco más poderosos que los demás cristianos, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes a Cristo,
el Espíritu Santo entra en ti y eres injertado, ahorita lo vamos a ver, en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Está el pasaje de Juan 20:22. Antes de que pasara esto, dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hay 2 o 3 pasajes. El lunes pasado di un estudio en Aurora sobre el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Funcionaba, operaba, o sea, muchos ejemplos, pero no moraba en todos los creyentes. No moraba en todos los creyentes. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se salvaban? Si Cristo todavía no había, por las promesas en la palabra de Dios, en el Mesías, todo eso, ¿verdad? Entonces, aunque hay pasajes que dicen eso, el advenimiento del Espíritu Santo para ya quedarse y morar dentro de cada creyente se da en Hechos 2. Hay 2 o 3 pasajes, es buena mención, Víctor, en donde se habla de que ustedes ya tienen al Espíritu y eso, pero no había todavía bajado su advenimiento y se había quedado ya en cada creyente como ahora. No se había cumplido la promesa. Exactamente. Una promesa que tiene desde Juan 7 que dice que va a venir este Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos estas manifestaciones, el estruendo, las lenguas de fuego, manifestaciones visuales, todas estas cosas. Y déjame decirte algo, durante el libro de los Hechos es un libro de transición entre el judaísmo al cristianismo. O sea, Dios, el judaísmo, recuerden, el pueblo de Israel, una religión igual que otras religiones. Llegaron a tal punto a adorar su religión que se olvidaron de Dios. ¿Quién crucificó a Jesús? Hay varias respuestas, o sea, todos nosotros con nuestros pecados, pero ¿qué medio usó el sistema religioso judío? Ellos crucificaron a Jesús, eran los líderes del Sanedrín, los que sabían la ley, todos ellos fueron y planearon todo el tiempo planearon cómo atrapar a Jesús, hasta que lo llevaron con Poncio Pilato. Y acuérdense, le dicen, no, todavía Poncio Pilato les dice, era el día que alguien se podía librar. ¿A quién libero? Y había un, ¿cómo se llama? El ladrón, Barrabás. Ahí Satanás, no, Barrabás. Y dice, no, a Cristo. ¿Y qué hace Pilato? Él no sabía, pero él hace, la sangre sea sobre. Y desde entonces, el pueblo judío no cree en el Mesías, y miren cómo lo que les ha pasado, y en su misericordia Dios los va a volver a restaurar todavía, pero hasta su templo les quitaron. Ahí voy mi querido Antonio. Hasta su templo les quitaron, porque el templo realmente que construyó, el último templo que se construyó, ahí voy mi hijo. ¿Sabes qué está arriba de ese templo? La mezquita de la Roca, de los árabes. De los árabes. ¿Quién alzó la mano primero, Fabiano? Dice que tú primero, José Antonio. Está bien, hijo. Sí. Uh-huh.
Es pregunta para Armando Celago en tu parte, porque es muy buena pregunta. Ya estaba Jesús con ellos, imagínate. Pero lo que sí es una realidad es que hay un cambio drástico, increíble, cuando baja el Espíritu Santo, de lo que eran antes, la banda de gángsters de los apóstoles, a lo que viene después. Hay un cambio grandísimo. Y qué bueno que mencionaste, no se me olvida, no pierdas la idea, Fabián, y qué bueno que mencionaste recibiréis poder, porque imagínate tanta exageración que se ha dado. Es que dice que recibiréis poder y empiezan a volar con cables y mira el poder que tengo, espérame. Ahí dice recibiréis poder para hacerme testigos. Palabra martureo en el griego, que quiere decir para testificar de Jesús en esa época aún a costa de la muerte porque los ejecutaban. O sea que el poder que te dé el Espíritu Santo, Dios de parte del Espíritu Santo, es para que testifiques de Jesús en cualquier circunstancia. Misioneros, los misioneros, imagínate, los que viven allá en los países, ahorita que estamos viendo lo del Talibán, o sea, los ejecutan, a las mujeres las apedrean, las lapidan, las entierran en la tierra y les dejan la cabeza afuera y a pedradas, imagínate, para que se siga quejando. Sí, allá es gruesísima la cosa. Se la voy a preguntar, Armando, es muy buena pregunta, porque no sé exactamente cuándo, pero lo que sí es real es que cuando viene el Espíritu Santo hay un cambio gigantesco. ¿100% de acuerdo? No quiere decir que no nos dé otras cosas en su soberanía de poder, ¿eh? No quiere decir eso, pero es principalmente para eso. Mi buen Fabián. Sí, el holocausto. Estamos asumiendo, lo dejamos en eso, porque el Señor en una manera formidable de maestro, imagínate, tiene todos los hilos y Él usa diferentes cosas, porque el holocausto hay una realidad, lo usó, ¿sabes para qué? Para que Israel volviera a su tierra en 1948. La gente, los más poderosos en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra, Estados Unidos, o sea, sacaron a lo que quedaba del Imperio Otomano y a los que quedaban los grupos y regresaron, y el 14 de mayo de 1948 Golda Meir y Ben Gurión con la bandera de David se paran y comienza de nuevo el Estado soberano libre de Israel, y empiezan a traer gente de todos los países donde los habían esclavizado. Entonces, no podemos decir que no, pero es asumir, ¿verdad? Que esa fue 100% la razón. A lo mejor también hay parte de eso. Ya lo hemos explicado, hay teología, hay doctrina y hay asunciones. Podemos asumir, se vale asumir, pero es asumir. No podemos garantizar que sea 100% verdad. Ok, entonces llega el advenimiento del Espíritu Santo y nos permite, ya lo vimos en la serie, fíjese bien, y usted me dice si es fácil o difícil, ahí le va. Amar genuinamente, perdonar enemigos, orar sin cesar, no pecar. ¿Será fácil? Si al hermano que te ve feo, solo con un poder superior podemos hacer esto. Lo que hicimos ayer
precisamente es ir en contra, ya lo vimos, los seres humanos levantan barreras étnicas, sociales, de color, no, pues ese es negro, no, pues ese es de clase social baja y cosas de ese tipo. Y los cristianos tenemos que ser gente que nos relacionemos con los demás y que seamos luz ante los demás. Entonces, qué importante es este Espíritu Santo morando dentro de nosotros para que Él nos vaya transformando y podamos verdaderamente ser los cristianos que Dios quiere que seamos, ¿verdad? ¿Cómo tratamos a las personas? No a tus amigos, a las personas. O sea, los amigos todos bien cuates, ¿no? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo eres en tu casa cuando no estás en la iglesia y cuando no te ve la gente? No le pellizque, hermano, no le pellizque. ¿Cómo eres cuando no te está viendo la gente, verdad? Ahí se ve tu cristianismo. Ok, vamos a 1 Corintios, ahora sí. Primera de Corintios, y por favor, si usted tiene, bueno, es que hay veces que ha llegado gente aquí y me ha dicho, no, pero que este pasaje, y lo sacan de contexto. Un día predicamos sobre la salvación que no se pierde, y un hermano que estaba ahí, que venía antes, creo que se llamaba Blas, decía, no, aquí se perdió la salvación en Apocalipsis, el pueblo, ya la iglesia ya no está en Apocalipsis, ya se fue en el rapto, ya los que están son los que quedaron y están sufriendo la tribulación, ¿verdad? Ok, 1 Corintios 12 y verso 3, se lo voy a leer y usted escúchelo claramente, por favor, claramente. No. Andresito, sácame de aquí. 13, no 3. Capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo recibimos al Señor? Tú que no eras parte de ese cuerpo, Dios de una manera sobrenatural te injerta, esa es la palabra, en ese cuerpo. Y eres parte del cuerpo de la iglesia universal de todo el mundo, de cristianos. Aquí estamos en una iglesia local, pero hay cristianos en todo el mundo y son parte de ese cuerpo. Esto es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, que durante el libro de los Hechos, en muchas ocasiones, son varias, dice la Biblia que al recibir el Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, es cierto, 100%, pero también dice en otros pasajes de ahí, del mismo libro de los Hechos, que hay quienes recibieron el Espíritu Santo y no hablaron en lenguas. El Espíritu reparte a cada quien como Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Corintios también, en el 1 Corintios 14 le dice Pablo a los corintios y empieza con preguntas. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. Y son cristianos, entonces algunos no hablan en lenguas siendo cristianos. Mi esposita tiene un lenguaje maravilloso, ella solita se edifica con el Señor cuando oramos y yo nomás luego, ni la vas a oír acá arriba, ni viene a la congregación, ni nada de eso. A ella se las dio, a mí no, yo no voy a fingir algo que no me dé el Señor, si me da lenguas, qué bueno. Si no, no. ¿Ya se acuerdan de la historia que les conté de mi hijo Panchito, que tenían una niña agarrada de la mandíbula? No puede ser para que hablar en lenguas, ¿verdad?
Todos somos uno, todos somos un cuerpo en Cristo. Fuimos injertados para formar parte de ese cuerpo, ¿verdad? Nos hace parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Cuando recibimos al Señor, en el momento de aceptar a Cristo y convertirnos, en ese momento recibimos el Espíritu Santo. Ahora, escúcheme bien, es honesto, porque así tiene que ser de mi parte, mencionar, ponga atención, es honesto mencionar que muchos cristianos al convertirse tienen experiencias traumáticas, fuertes, emocionales, y está bien. Pero lo que no nos gusta, o lo que decimos que no, es que esos cristianos que tienen esas experiencias, que vieron una luz o que lo que sea, que digan que todos tienen que hacer igual. No es así. Tú la tuviste, otros no. En la primera iglesia que estuvimos, pues no sabíamos. ¿Y que quién quiere recibir al Espíritu Santo? Ya llevamos como 2 años ahí en la iglesia. Pues ahí voy. ¿Y pues de qué se trata? Pues párese ahí. Y me agarraban y la cabeza y me aventaban para atrás, y pues yo nomás me hacía así porque yo no quería que me cachara nadie. y yo decía, bueno, ¿de qué se trata? Pues, o sea, pues mejor 3 tequilas y ya siento algo diferente. Nada. Adelante, Víctor. ¿En qué época salió eso de los cachadores? La gente que los tumba. Sí, según yo, en los comienzos de los 80s, se llama la bendición de Toronto. En inglés se llama Slaying in the Spirit. Slaying in the Spirit. Y comenzó en Canadá, y después el fundador de este movimiento, ya no me acuerdo su nombre, Peter, después de años dijo, estaba equivocado, fue de la carne. Pero ya se agarró, o sea, la iglesia, fíjate bien, la iglesia cristiana, por la ignorancia de la palabra de Dios, entran cosas y las reciben. Armando ponía un ejemplo muy entendible. Tú pon a un bebecito de, vamos a decir, de 5 meses, de 4 meses en el piso, y ponle jamón, una pelotita, popó, y todo se lo va a ¿qué? Lo va a agarrar y se lo va a meter a la boca. Él no sabe si es popó, jamón, nada. Así están los cristianos en ignorancia. Entra un movimiento, que el vómito santo, échalo para acá, a ver, vamos y empezamos. Oye, ¿qué es esto? Que la risa santa, el chicle, bueno, qué tanta cosa, ¿no? Barbaridades, ¿verdad? Se tragan todo. Es más, vamos a Efesios para que lo vean. Está en Efesios esto. Y muchos de ustedes estuvieron en algún lugar donde hacían estas cosas. Mire lo que dice, Le voy a leer el verso 14 de Efesios 4. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Como niños, bebés chiquitos, tragándonos todo lo que entra, las cosas que entran a la iglesia, ¿verdad? ¿Comentarios o preguntas hasta aquí? No, yo sí, pero ya entendí la pregunta. En la Torre de Babel, Dios lo hace con el propósito de confundirlos. Eso quiere decir Babel, confusión. Y lo hace para que no se juntaran, porque ya querían llegar hasta arriba de un sigurat, ya estaban construyendo, y dice, los voy a esparcir y que no se entiendan. Con ese fin lo hace. Hay estudios que dicen que a partir de ahí comienzan
Los lingüistas dicen comienzan los idiomas, pero sí era para que no lograran ese propósito que era en contra de Dios. Y aquí es exactamente lo contrario, para que oyeran el evangelio de Jesucristo. ¿Qué pasó? Sí. Así es. Entendieran, así es exactamente, es un contraste, realmente no es una comparación, es exactamente un contraste, o sea, lo contrario. Bueno, habiendo dicho que es responsable mencionar que muchos hermanos han tenido una experiencia, ¿cómo le podemos llamar? No quiero usar la palabra mística, una experiencia sobrenatural, emocional, me desmayé, vi blanco, me caí, no sé lo que sea, y que respetamos y no decimos que no, nunca, respetamos cada quien, ¿verdad? Cada quien. Habiendo dicho esto, tengo que decir algo también muy importante. Nunca, por favor, aprendan esto porque es bien importante. Nunca pongan una experiencia personal por encima de la Biblia. Lo que esté en la Biblia es lo más importante. Ya les he dicho de este hermano de Yuma, ayer que veníamos de regreso por allí, es para allá, para arriba, y luego te desvías a la derecha en el 25 para llegar a Yuma. Él es ranchero y tiene un sombrero y tiene caballos y tiene botas con espuelas. Y él dice, y me lo decía llorando porque es muy sensible el hermano, dice, se me apareció Jesucristo, dice, y empezó a describirlo, dice, en su caballo blanco, con sus cabellos blancos, dice, sus espuelas y sus botas, y yo dije, wow. No le dije nada porque pues no, o sea, ¿sabes qué? Qué bueno, quédate con esa experiencia tú, ahí me cuentas el siguiente sueño, pero distorsiones en Centroamérica, teología de la liberación, ¿sabe de qué estoy hablando? A ver, la teología de la liberación de Centroamérica. No estoy hablando de liberación de demonios. Hay Jesús pintado y lo llevan en camisetas y en pósters con carrilleras de balas para liberarlos del poder de los ricos a los pobres y venir a darles a ellos también. Salvador, Nicaragua, todos estos países por años tuvieron este movimiento de la liberación y tenían a Jesucristo con ¿cómo se llaman las carrilleras? Imagínense. Y cada quien usándolo de manera irresponsable. En un estudio bíblico que estuvimos, había una señora y pues al final, ¿no? Le invita el pastor uno de los pastores a recibir a Cristo. Muy extraña la señora, extraña. Y entonces, pues ya recibe a Cristo, bueno, no, ya no cenó, se fue. Pero al salir en la puerta la fuimos a despedir mi esposa y yo. Escuchen esto, al salir en la puerta, vamos mi esposa y yo a despedirla y traía un abrigo y le hace así. Y en el abrigo había como 15 amuletos diferentes y dice, otro más Jesús. Ya tenía ahí un rosario, una cruz, un balín, un diamante, quién sabe cuánta cosa. Estaba llena, ella dice otra protección más. Estaba llena de No, pues saqué mi canica, mi trébol y se lo di, dije, órale, ahí está. Ya, para que tenga. Increíble. No entender exactamente lo que es eso. Entonces, que no pongas tu experiencia personal sobre lo que dice la Biblia, guárdatela, qué bueno que la tuviste tú, pero ¿cómo es una manera de ponerla por encima? El decirle a todos, es que tienes que sentir así. Es que si no sientes así y si no ves esta luz blanca, no tienes al Espíritu Santo. Eso no dice la Biblia. Guárdate tu experiencia, qué bueno que la tengas, yo no la niego, cada uno tenemos diferentes experiencias, ¿verdad? Pastor, hablando de esto, ¿verdad? De las visiones y experiencias personales, estaba yo estudiando acerca de los mormones. Los mormones. Está medio gachadona, ¿no? Porque esta persona dice que Jesús vino a
Sí, sí, sí. Así es. Y también que vinieron las 2 tribus perdidas y que fundaron, lo cual es cierto, los mormones fundaron Salt Lake City. En 1844 José Smith tiene toda esta revelación del ángel Moroni. Ustedes cuando pasen aquí en Denver, por donde quieran, y vean una construcción así, porque no parece iglesia, pero una construcción como una, ¿cómo dices? Un pico, un obelisco y hasta arriba un ángel, que por cierto en las noches le ponen ¿un qué, perdón? Un reflector y se ve bien bonito de veras. Y tú lo ves, es un centro de culto mormón. Es un centro de culto mormón. Y ese ángel que está ahí arriba es el ángel Moroni, que se le aparece. Encuéntrame el de Gálatas, que sea un ángel del cielo. Se le aparece este ángel Moroni a José Smith y traduce unas tablas en egipcio cuneiforme que le da y sale el libro del Mormón. Y si tú lees el libro del Mormón, los mormones, que son bastante buenas personas, te dicen, ellos siguen la doctrina del riel. ¿Sí saben de qué estoy hablando? La doctrina del riel es la Biblia y el libro del Mormón, ahí van juntos. No es cierto, de la Biblia casi no agarra nada y te quedas con el puro libro del Mormón y la perla de gran precio, pactos y doctrinas y todas esas cosas. Y hay Gálatas 1:8, gracias. Mas si aún un ángel del cielo, dice la Biblia, si un ángel se te aparece y viene y dice Pablo, no le creas. No le creas. Entonces así ellos se mueven a José Smith, lo matan allá en Illinois, porque ellos comenzaron a enseñar la poligamia. 3 esposas, 4 esposas, 5 esposas, adelante, y el gobierno de Estados Unidos lo nega. Entonces se metieron a donde estaba el preso y lo mataron, y se viene toda la gente mormona por desde Illinois, se vienen, hay un recorrido ahí que se ve por dónde pasaron los estados, y llegaron a Salt Lake City, y fundaron ellos la ciudad de Salt Lake City, que es algo impresionante, ¿eh? Y si tú vas a Utah, pues está lleno de mormones. Es más, en avión, si tú pasas por encima de Salt Lake City, se ve el templo del mormón, una cosa impresionante. Tienen cosas increíbles, ¿eh? Ellos tienen un registro, escúchame, tienen un registro de tus tatarabuelos, de los tatarabuelos, de tus tatarabuelos, hasta 1300 llegan. Y que tú no conoces y ellos tienen ese registro según los apellidos de cada persona. ¿Saben quién es? Y de dónde vienes, y tu escudo, y si en tus orígenes eres de España o vienes de… Todo eso tienen en archivos, ¿eh? Hay que decirlo, así como los adventistas del séptimo día han contribuido con hospitales. Usted vea los hospitales del adventismo, son preciosos, son buenísimos los hospitales adventistas del séptimo día. Entonces, sí, es una locura lo de los mormones, porque dicen que Jesús es medio hermano de Satanás. Fíjese, el hijo de una relación mala, y Jesús es medio hermano de Satanás, y Satanás es una locura. Y hablan de que vas a vivir en un planeta después, en el planeta Kolob. Todas estas cosas se bautizan por los muertos. Si alguien ya se murió, un familiar tuyo se bautiza por esa gente que se murió. Fíjate nada más hasta dónde llegan las distorsiones, ¿verdad? Y también tiene que ver la personalidad de la persona, de las cosas que le han ocurrido a alguien, las experiencias sobrenaturales tienen que ver con la personalidad de la gente. Hay gente muy emocional, hay gente muy balanceada. Les conté de la señora que vino aquí una vez. También una señora extraña, y en el servicio empezó a aullar, pero a aullar feo, más que un coyote. Y empezó a aullar y a gemir y a llorar, y estábamos en medio de la alabanza y me tardé como 10 segundos en identificar
quería controlar el servicio, quería controlar a la gente y que todos comenzaran y ella empezar. Paré la alabanza, di una explicación y se salió, se fue, no le gustó. Si yo no puedo llegar a una oficina del gobierno y meterme e interrumpir una asamblea, ¿cómo lo vas a hacer en la casa de Dios? O sea, en la iglesia de Dios, y que llegues tú y empieces a hacer lo que tú creas, ¿verdad? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es exactamente cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo. Comentarios o preguntas hasta aquí. Where is Sharon, Jerry? Ok. Comentarios o preguntas hasta aquí. Sin miedo. O cuéntenos su experiencia. El uyuyuy. Así decía uyuyuy, ¿verdad? Yuju. Un pastor que así es, yuju. Y lee un verso de la Biblia y todo lo demás son locuras. Espérame, para que se oiga. Ciudad Juárez, ahora sí va a salir en televisión. Ok. Bueno, en Juárez había nacido un movimiento que le llaman el G12. Entonces, ¿sí lo conoció? Conocimos a uno de los principales pastores ahí en Juárez. Ellos decían que tenían que perdonarse. Entonces, hacían un retroceso de su vida y se empezaban a perdonar y llegaba un punto que también y perdonaban. Perdonaban también a Jesús ellos mismos. Entonces creo que eran dos pastores asociados. Se pelearon, la iglesia se desbarató en un ratito, incluso la desbarataron la finca. La esposa de uno de los pastores murió así, repentinamente, y la persona esta que había quedado como pastor quedó como vagando, una cosa increíble. Pero ¿usted sabe acerca de eso, del G12? Gracias. Este movimiento del G12 es fundado por César Castellanos de Colombia y empieza ellos le llaman avivamiento en Colombia, gigantesco, y empiezan a venir. Aquí estuvo fuerte como del 2000 al 2008, 2010. Básicamente lo hicieron con todas estas cosas en retiros y escribir tus pecados en un papel y quemarlos y pisarlos y todo este rollo. Lo hicieron, es un sistema de crecimiento. Las iglesias que seguían el G12 tenían sus grupos de 12 gentes nada más, un líder en casas. Y este señor César Castellanos finalmente se divorcia de su esposa, tiene problemas muy graves porque llegó a decir que Dios lo iba a poner de presidente de Colombia, nunca sucedió. Total, se desbarató lo del G12, ¿verdad? Se desbarató, pero sí estuvo fuerte. Movimientos con tal de ganar poder, de tener más poder sobre las personas. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Qué horas son? Está bien, ¿alguien más? ¿Nadie? Pues vamos a darle gracias a Dios. Señor bendito Padre, gracias por cada día que nos levantamos, abrimos nuestros ojos, Señor. Que lo primero que hagamos sea bendecirte, alabarte, darte las gracias por darnos la vida. Tú sostienes nuestro aliento, tú sostienes nuestra vida, tú nos has dado familia, esposa, hijos, trabajo, bienes. Señor, y nosotros nos quejamos. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, porque aquí nos tienes aún y queremos seguir buscándote todo el tiempo, Señor. Queremos seguir teniendo una relación cada vez más cercana contigo para que nos transformes, Señor, en quienes tú quieres que seamos, que verdaderamente brille la luz de Cristo dentro de nosotros para que la gente pueda ver, Señor, pueda ver eso y podamos compartirles de ti, Señor, a través de nuestra vida y a través de tu palabra, Señor, compartirles quién eres tú.
Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos y podemos decir, Abba, Padre. Gracias porque sin merecerlo nos adoptaste y nos hiciste parte de tu familia, Señor, y de la herencia incorruptible que vamos a tener allá en la vida eterna, Señor, contigo. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Gracias porque nos libraste, Señor, de la pena del pecado que es la condenación eterna, Señor, sin merecerlo, por gracia. Gracias, Señor, te damos y te reiteramos que te amamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor, y queremos cada vez más seguirte buscando, Señor, seguirte amando y tener una relación más íntima contigo, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que nos enseña tantas cosas, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén.